Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Gracias a Tevial, ustedes nos ven en vivo y en directo, como siempre transmitiendo. Y también gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. En esta oportunidad estamos acompañados de nada más y nada menos que el abogado Daniel Morey del Castillo. Él es gerente de Transportosac. Lo hemos tenido en más de una oportunidad gracias a Anatec también, que nos ha brindado a sus especialistas, a sus asociados, y hoy día una vez más lo tenemos al abogado. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Israel. Agradecer nuevamente a la región y agradecer a Anatec, que hacen posible que esté aquí nuevamente una vez más para poder explicar algunos temas vinculados al tema del transporte y, digamos, ofrecer a los usuarios, a aquellos que están escuchándonos o viéndonos, la posibilidad de entender un poco más toda esta complejidad que hay en la logística claro que urbana, sí. ¿no? Le comento que en los dos programas anteriores que hemos tenido también, donde hemos hablado un poco sobre logística urbana, las guías de remisión del transportista, son temas poco tocados en el rubro del transporte, que ha generado bastante eco. Muchos nos han comentado que el tema está muy interesante, y bueno, es por eso que dijimos, tenemos una vez más que invitarlo al abogado Morey para que nos comparta un poco más sobre este mundo muy interesante. Y hoy día vamos a estar hablando sobre las cadenas de distribución, ¿no es cierto? Hemos mencionado en más de una oportunidad, y justamente nuestros invitados, los asociados de Anatec, nos han dicho también que todo lo que vemos en nuestro país se moviliza a través del transporte. Llega hacia un mercado, hacia un retail, hacia un centro comercial, hacia nuestros hogares, gracias pues al transporte, ¿no es cierto? Entonces, digamos que movilizar los productos, los alimentos, la mercadería es gracias justamente a los choferes, a los conductores, y bueno, pero hay una serie también de otros aspectos que se desarrollan para que esta mercadería pueda llegar a estos puntos, ¿no es cierto? Y de eso justamente en esta oportunidad queremos que nos explique un poco más ya el especialista, el abogado Morey. Antes que todo, gracias por lo de abogado, aunque cada día soy menos abogado. A ver, efectivamente hemos tocado un par de temas antes, qué bueno que haya tenido algún tipo de repercusión, pero cuando hemos hablado de logística urbana y nos hemos enfocado en el tema del transporte, el transporte que vemos hoy en día en la logística urbana y a nivel nacional realmente a través de todas las vías de transporte, tienen un elemento generador, ¿cierto? Uh-huh. Quien genera este movimiento viene a ser o el fabricante de un producto o el proveedor de un servicio, ¿no? Entonces, este fabricante o proveedor utiliza el marketing para poder llegar a su consumidor final. Exacto. Entonces hablamos un poco de marketing aquí y jalamos las nociones básicas de lo que es el marketing, en el que te dice que existen 4 P's, ¿no? Uh-huh. Antiguamente era una sola, era tu producto. Tú tenías un producto que tenías que desarrollarlo para poder llegar al mayor número de consumidores finales. Buscan lo que llaman las vacas doradas o las vacas moradas. Eso quiere decir que son vacas que así nomás no consigues. Son productos innovadores, son productos que no hay en el mercado, que van a tener una repercusión y que van a llegar al consumidor final, y el consumidor final va a estar ávido y feliz de poder adquirir. Definitivamente. ¿Sí? La segunda P que apareció fue el tema del precio. Eso quiere decir que tú llegabas con tu producto, que era una maravilla, pero tenías que tener un precio competitivo. Porque las vacas moradas duran poco tiempo. Tú sacas un producto innovador y automáticamente al corto plazo va a haber alguien por ahí que copie la idea, exacto, que la mejore incluso y que saque el mismo producto al mercado. Entonces entra a tallar el tema del precio, la segunda P, ¿sí? Este precio es importante en la forma en cómo vas a llegar al consumidor final, porque va a ser el que va a determinar muchas veces si los productos tienen las mismas condiciones, las mismas características, si es que el consumidor final lo adquiere o no, ¿sí? Y para ello utilizas muchos canales de distribución, que es un tema que vamos a tocar el día de hoy, o a las mismas distribuidoras, que es la distribución en general. Claro que sí, y tenemos también algunas imágenes que el especialista nos ha preparado para poder compartir con todos ustedes, así que mientras que la colocamos, el especialista va a empezar a explicar justamente lo que hoy día tenemos que comentar. Así que el tema es cadenas de distribución, y vamos con la primera imagen, si la podemos mostrar. Muy bien, la siguiente por favor, para empezar a desarrollar el tema en estos momentos. Correcto. Muy bien. Para poder entrar a las utilidades hablábamos de 2 P's de 4. La tercera P es el tema de la promoción. La promoción es aquellos elementos que tú le añades al precio y al producto para que se vuelva más atractivo frente al consumidor final. Y la cuarta P
que muchas veces en las aulas, hoy en día incluso, son a veces las más simples para los alumnos, pero que son las más complejas en sí, que es el tema de la cuarta P, que es la plaza. La plaza es el lugar donde tú vas a ofrecer el producto o servicio. Muchas empresas no tienen éxito o se retiran del mercado, retiran sus productos del mercado, que pueden ser muy buenos o el servicio es muy bueno, porque no está bien ubicado, atendieron efectivamente el tema de la plaza. Y para eso nuevamente hay que conocer el tema de los canales de distribución para poder tomar la decisión como productor o como proveedor de servicios de la mejor forma o la mejor vía de llegar al consumidor final. ¿Sí? Entonces ahí vemos el tema de las utilidades que genera la distribución en sí, que podemos ver ahí la lámina. Si vemos, lo primero es el tema del tiempo, ¿no? Con la existencia de estas distribuidoras, mayoristas, minoristas, supermercados, cadenas de servicio, está en la anterior lámina. Vamos a ver que se generan 3 utilidades. La primera es, ahí la tenemos en pantalla, la de tiempo, ¿sí? Tiempo referido a uno, cuando necesita un producto, va, lo busca y lo quiere tener al momento, ¿cierto? Tú tienes una necesidad que tienes que satisfacer inmediatamente. Tú no quieres hacer un pedido a la China para que te llegue un producto dentro de 6 meses porque probablemente ya no lo vas a necesitar. Luego viene el tema del lugar, es decir, cuanto mayor número de puntos existan para poder acceder al mercado, tú vas a preferir ese producto. Y viene lo que llaman el retail, ¿no? Hablamos mucho de retail, pero retail en español significa comercio minorista, o sea, llegar al consumidor final. El e-tailing, que ha salido ahora amarrando un poco al retail y ya más o menos ir sacando una línea, está amarrado básicamente al comercio electrónico para consumidores finales, ¿no? Es más, hoy en día hay supermercados que ya tienen una página web a través de la cual uno puede hacer ciertas compras, sí, y el producto llega a tu casa, muchas veces incluso sin recargo. Exacto. Eso ya viene a ser un e-tailing, ¿no? Hasta las farmacias inclusive. Es correcto, ¿no? farmacias. Entonces eso como que es algo innovador, pero que también ya no es muy novedoso porque ya existe en nuestro país. Y esto afecta a una de las P's del marketing, que es el tema del precio, porque tú no necesitas un establecimiento físico para poder ofertar los productos o servicios, sino que lo estás haciendo a través de un portal web, ¿no? Tienes un mayor despliegue de la oferta, porque tienes mayor número de usuarios que pueden acceder a ellos, y por eso tus precios son más baratos. Muchas veces, y lo puedes ver por ejemplo cuando te pides una hamburguesa, hacer la compra vía internet es más barata que llamando al call, porque estás disminuyendo costos, estás disminuyendo la persona que te va a contestar o el mismo local que está fabricándolos, y que pueden ser menos número de locales. Entonces estás generando una economía, ¿no? Y el tercero, que está amarrado al tiempo, el tercero de las utilidades, que es el tema del disfrute, ¿no? Que el disfrute está amarrado al tiempo. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? Cuanto menor sea el tiempo que tú tengas para poder llegar al producto, más rápido vas a poder disfrutarlo. Y hay diferentes tipos de disfrute, ¿no? Como poseedor del producto o como propietario del producto, ¿no? Que lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, vemos que hay un número de funciones en cuanto al tema de distribución. El primero es el tema de la logística, ¿no? Cuando tú eres un productor, a ti no te interesa mucho tiempo tener almacenado tu producto, sino llevarlo a un tercero. Claro que sí. Tú eliges a un mayorista o un minorista, le estás trasladando los costos de almacenamiento. Tampoco transportarlo al público final, porque para eso tienes un distribuidor. Entonces estás delegando, también nuevamente aquí viene amarrado el tema del transporte. Estás delegando la función de transporte, por así decirlo, a estos actores que van a intervenir en el canal a través del cual tú vas a poder llegar al consumidor final, ¿sí? Y amarrando nuevamente el transporte y viendo las funciones que pueden verlas en pantalla, la segunda es el adecuar la oferta. Si tú adecuas la oferta por volúmenes, por tamaños de producto, tienes también que adecuar el transporte que vas a utilizar para poder llevar estos productos al consumidor final. Y eso implica o tiene un efecto directo en la logística urbana. Quiere decir que si tú llevas pues fardos que pesan 5 toneladas cada uno, desde el fabricante hasta un mayorista, vas a necesitar camiones de gran envergadura, que soportan un mayor tonelaje para movilizarte. Si tu distribuidor mayorista lo vende a subdistribuidores minoristas, el minorista probablemente va a tomar diferentes productos de los cuales abastece, colocarlos en un camión más pequeño y llegar a
las tiendas de retail o bodegas a las cuales van a ofrecer el producto finalmente. Pero esto de repente es un poco complicado, ¿no? En el tema de cuánta capacidad puede encontrar... o cuántas personas deben de intervenir. Exactamente, ¿no? Y para esto... Disculpe, si de repente un cliente me dijo que quería tanta mercadería y luego dijo, no, quiero menos, y ya cuento con ese vehículo, entonces puede surgir problemas, ¿no es cierto? Correcto. Así es. Y está amarrado a una de las funciones. Vamos a saltearnos en este momento lo que son transmisión de derechos y vamos a la asunción de riesgos. Muy bien. La distribución conlleva la asunción de riesgos por parte de tu canal de distribución. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo soy un fabricante, produzco zapatos o vestidos, los llevo a mis distribuidores para el retail y pasan de moda. ¿Quién asume el riesgo? El fabricante directamente, el que adquirió eso para poder venderlo a los consumidores finales. Entonces estás trasladando también parte del riesgo, la perecibilidad de un producto. Yo vendo pollos, pero mejor dicho, crío pollos y llego a los mercados. Llego al mercado a través de mis mayoristas. Yo le vendo a mi mayorista. Yo ya salí de mi problema de si el pollo rompe la cadena de frío, si tuvo un desperfecto el camión para llegar al cliente final. Yo ya logré colocar mi producto. Deslindé cualquier tipo más. Exacto. Y el mayorista tiene ahora el riesgo de tener que llegar al minorista o a la avícola para que lo ofrecen al público. Si llega a esta avícola y le deja el producto y el producto no se vende, entonces la avícola se hace responsable y asume la pérdida del producto. Quiere decir que el fabricante, o el criador de pollos en este caso, deslindó la responsabilidad y quien la asumió finalmente fue aquel que llegó al final de la cadena. O sea, digamos, en manos de con quien esté, es el que asume la responsabilidad. Dependiendo de la contratación muchas veces, ¿no? Hay niveles de contratación y ahí volvemos un poquito al tema de la transmisión de derechos. Si en el tercer punto de las funciones tenemos la transmisión de derechos. Yo puedo entregarte mercadería en calidad de posesión o de propiedad, ¿no? Tenemos las consignaciones. Las mineras hoy en día trabajan mucho con almacenes alquilados, por así decirlo, tercerizados, a los que llega mercadería, llámese repuestos para maquinaria, de el fabricante que vendió la maquinaria como servicio de postventa. Entonces, yo minera que estoy a 3.500 metros sobre el nivel del mar, si llamo a mi fabricante y le digo, ¿y sabes qué? Mira, tengo un problema con la suspensión trasera de mi tractor, necesito que mande la suspensión trasera del tractor, va a tomar 1, 2 días u horas para poder llegar y poder hacer la reparación, y por lo tanto yo, minera, detengo mis actividades. Y ahí vienen nuevamente las utilidades, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Ahí hay pérdidas. Entonces, lo que hacen hoy en día es el tema de la consignación. Son almacenes que están dentro de mina, en el cual hay un stock de ciertos repuestos, ciertos materiales que se necesitan de vez en cuando y que tienen que cubrir cualquier tipo de riesgo que exista al momento de la actividad, pero yo no le transfiero la propiedad al minero hasta que lo necesita. Esto también se utiliza son nuevas modalidades que hay, pero en los supermercados, ¿no? Muchas de estas góndolas que tienen productos ofreciendo al público no las ha adquirido el supermercado, sino que les ha dado la oportunidad al proveedor para que las ponga. Y si se vende y se factura, correcto, yo, supermercado, se lo compro al productor. Lo que quede en góndola y pasa de moda o ya tiene un tiempo de perecibilidad, se lo retorno simplemente al proveedor y yo no asumí el riesgo, ¿no? Son distintas modalidades que vamos a ver muy interesante, ¿no? Entonces, también está el tema de la financiación como funciones, en el sentido de que decíamos el tema de la pérdida, ¿no? Yo ya vendí, pero le doy un crédito a mi mayorista para que me pague. El mayorista le vendió al minorista y le da también un crédito para que pague, y finalmente el consumidor final paga, y a veces los tiempos son distintos. Yo le he dado 30 días para que me pague al mayorista, pero el mayorista le da al minorista 15 días y luego una semana, ¿no? Entonces hay como un autofinanciamiento dentro de los eslabones que existen en la distribución. Y finalmente está la reducción del número de interacciones como función. Si vemos en pantalla la lámina, vamos a ver dos ejemplos. Los dibujos abajo son básicos, pero que pueden darnos a entender un poco este tema de la reducción del número de interacciones, ¿no? Si no existiese un distribuidor, cada cuadro amarillo vendría a ser, y vamos a enfocarnos en el que está en el lado izquierdo, cada cuadro amarillo vendría a ser un fabricante o un proveedor de servicios, y cada triángulo rojo vendría a ser un cliente.
digamos que cada uno de los fabricantes, en este caso son 3, producen productos distintos. Cada uno tendría que llegar al consumidor final de forma directa. Eso quiere decir que cada fabricante tiene 3 interacciones con cada uno de los clientes. Igual el segundo 3 más y el otro 3 más. Estamos viendo que hay un sinnúmero de transacciones. En este caso 9 transacciones de una forma muy básica. ¿Sí? Nos hacemos todo un enredo ahí. Así es. En cambio, en el segundo gráfico, en el cual el círculo que aparece ahí es un distribuidor, los fabricantes de 3 productos que comercializa este distribuidor solamente tienen que tener una interacción con el distribuidor, y el distribuidor se encargará de hacer llegar al consumidor final. Hablamos de 6 interacciones frente a las 9. Hemos simplificado y por lo tanto hemos abaratado costos. Definitivamente. Y eso es un beneficio para el consumidor de a pie. Ahora, supongo que aún hay muchas empresas que siguen utilizando la modalidad más complicada. Es correcto. Es dependiendo del tipo de producto o servicio que tú quieras vender, dependiendo de la fuerza de venta, dependiendo de la introducción en el mercado del producto. Si es un producto masivo, llámese por ejemplo Coca-Cola, por dar un nombre, tú quieres llegar al mayor número de puntos de venta, al mayor número de puntos de venta, que no te interesa una exclusividad en cuanto a distribuidores, porque finalmente es un producto que todo el mundo conoce, que todo el mundo lo ha probado al menos alguna vez, y es muy fácil de poder comercializar. Y no necesitas mayor control sobre el producto. En cambio, si eres un especialista en diseño de ternos, por ejemplo, o vestidos de gala, no te interesa tener un número de distribuidores, sino atender de forma directa a tus clientes, ¿no? Entonces, todo esto se va adecuando. Obviamente, los costos siempre son más altos cuando tienes un menor número. Entonces, tenemos una gráfica aquí en el que hablamos un poquito del precio de venta. Esto es algo implícito, muy básico, pero que a veces no lo vemos como ecuación, sino como algo propio del mercado, ¿no? Nosotros tenemos aquí que el precio de venta es igual al precio de compra más el margen. ¿Qué quiere decir esto? Que el margen es el porcentaje del precio de compra que quiere ganar el distribuidor. Por lo tanto, el precio de venta de un distribuidor va a ser el precio de compra más el porcentaje por el precio de compra que el que va a adquirir. Para no variarnos mucho, podemos pasar a una siguiente lámina en el que tenemos un ejemplo en cifras y que puede dar a entender un poquito más esto, ¿no? Yo, distribuidor, compro un producto a 15 soles al fabricante, ¿sí? Y quiero tener un margen, por lo tanto tengo que sumarle este margen. Mi margen, que es el porcentaje de ganancia que quiero sobre el producto, es el 12%. Entonces, yo tengo el 12% de 15 soles, que vendría a ser un solo 80, se lo tengo que sumar al precio de compra. Por lo tanto, es 15 más un solo 80, 16 soles 80. Mi precio de venta al consumidor final va a ser 16.80, cuando el precio de compra del fabricante, si hubiese ido un consumidor directo, al fabricante comprarse hubiese sido de 15 soles. Estamos encareciendo el producto. Si esto lo llevamos a un mayor número de distribuidores o subdistribuidores, vamos a tener que ir incrementando el precio en cada una de las tandadas aplicando la misma fórmula. Por eso es que la estrategia en el marketing tiene que ser puntual para que el precio que tú quieres llegar al cliente final, como productor te interesa tener un precio competitivo, no se incremente en la cadena, en los eslabones que va pasando para poder llegar al cliente final, ¿no? Entonces ahí entramos a lo que es canal de distribución. Tenemos el concepto en pantallas en la siguiente lámina, que es muy puntual, es el conjunto de operadores económicos que interactúan para hacer llegar un bien o servicio del producto al consumidor final. Tenemos ahí algunos ejemplos clásicos, básicos. Hoy en día hay un mayor número, pero si nos basamos en lo básico, es fabricante, hay mayoristas, hay minoristas y finalmente está el consumidor, ¿no? Entonces tú puedes hacer uso de mayoristas, puedes hacer uso de minoristas como fabricante, o puedes ir directamente al consumidor para poder. El rubro que tú utilices o el número de agentes va a ser el canal de distribución que tú estás eligiendo. Para poder llegar al consumidor, hoy en día hablan del canal moderno, que son básicamente estos minoristas, pero en grandes volúmenes, que vienen a ser los supermercados o las estaciones de servicio. Hablan del tradicional, que vienen a ser lo que son las bodegas y la farmacia, ¿no? Y del institucional por ahí, que viene a ser
aquellos que van de un mayorista directamente a todo tipo de empresas, ¿no? Que hablábamos en lo que era logística urbana la vez pasada. ¿Sí? Entonces, el canal tiene algunas estrategias de comunicación. Una de ellas es lo que llaman el push. Es el fabricante va de forma descendente hasta el consumidor llegar con algunas políticas comerciales. En la distribución se usa mucho lo que es la figura del rebate o los descuentos o precios especiales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El fabricante quiere colocar el mayor número de productos. Entonces tienes un mayorista y tú contactas al mayorista y le dices, mira, tengo una producción de 1000 SKUs. ¿Sí? Quiero colocarlas en el mercado. Te voy a vender 1000. Y el mayorista te va a decir, mira, dentro de mi experiencia de mercado, mis cifras me dicen que yo no puedo vender 1000, yo vendo 500, 600. Entonces, si quiere aplicar una estrategia push, el fabricante, lo que va a decir es, perfecto, yo te voy a hacer un descuento, cómprame los 1000 y yo tengo un descuento del 5%, te doy un rebate de un 5%, que va a hacer que tu costo de adquisición del producto disminuya. Por lo tanto, tú puedes aplicar mayores promociones a tus subdistribuidores, al consumidor final, si quiera, para llegar a un mejor precio y colocar un mayor número, ¿no? Entonces, ahí aparece esta estrategia que se llama la de push. Por el contrario, hay otras estrategias que se llaman el pull, ¿sí? Que es en sentido ascendente. Yo voy a un supermercado como fabricante y pongo una impulsadora, una persona que está parada con el producto haciendo degustar al cliente final, y el cliente prueba el producto, le gusta, lo adquiere. Automáticamente el supermercado voltea y le dice a su distribuidor, oye, ¿sabes qué? El producto ha incrementado las ventas, por lo tanto, envíame mayor cantidad de mercadería. Y el distribuidor va a voltear nuevamente al fabricante y le decir, necesito que produzcas mayor cantidad, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre las técnicas del push y el pull. Muy bien, teníamos ahí la siguiente imagen, sí, la podemos colocar. Justamente estaba comentando eso, ¿no? Correcto, ahí volvemos a ver, ¿no? El tema del push, que es el sentido ascendente, frente al pull, que es en el sentido, perdón, el push, que es en sentido descendente del fabricante hasta el consumidor final, lo que hablábamos de los rebates, y el pull, que es de sentido ascendente desde el consumidor. La estrategia del mercadeo está en el consumidor para que pueda llegar directamente al fabricante. ¿Y cuál es la que tiene mayor aceptación por parte del fabricante? Es dependiendo del tipo de producto, dependiendo del enfoque que tengas. Para esto hay ciertas técnicas de evaluación, hay ciertas macros que uno elabora al momento en que saca un nuevo producto o un nuevo servicio, para que poder evaluar por compensación, por ejemplo, cuál es la técnica que recomendaría, al menos en teoría, hacerse, ¿no? Dependiendo del sector al que estés enfocado, dependiendo de la fuerza que quieras tener con el producto, la exclusividad del producto. Hablamos, por ejemplo, de las aerolíneas. Las aerolíneas utilizan a las agencias de viajes, estamos hablando ya de un servicio para poder ofrecer el servicio de viajes, ¿no? Pero estas agencias incrementan el costo del producto. Entonces hay aerolíneas que hoy en día han comenzado a utilizar ciertas técnicas para que adquieran de forma directa desde el call center a los a la misma aerolínea los pasajes, y evitarse el intermediario de la agencia de viajes, y por lo tanto tener un mejor producto, más barato, mucho más, ¿no? Más cómodo, y masificar un poco más. Sin embargo, esto no lo hacían inicialmente. ¿Por qué? Porque sabían que había una necesidad que cubrir y simplemente se lo derivaban y bajaban los costos, al menos desde el punto de vista de la aerolínea, de tener que tener personas en un call center para poder recibir llamadas, hacer pedidos y emitir tickets, ¿no? Perfecto. Podríamos decir que en algunos casos también se aplican ambas, tanto el push como es correcto, como es el correcto. pull, ¿no? Tenemos, lo que sucede es que existen, y vamos a ver un poquito más allá, hay ciertos tipos de integración entre los canales, ¿no? Hay integración horizontal, que es a mismo nivel de los actores, de mayoristas. Hay integración vertical, que es la unión del fabricante con distribuidoras, y la interacción de ambos, que son las formas de poder llegar al público. Yo puedo ser, por ejemplo, Gloria, y produzco masivamente el tema de las latas de leche evaporada, por ejemplo,
Y sé que a través de mis supermercados voy a llegar a mi cliente final. Mi cliente final ya conoce el sabor de la leche, sabe el uso, sabe los usos que puede utilizar y las características comparadas a otros productos similares, ¿no? Entonces, sin embargo, podría poner a una impulsadora para que la mezcle con un poco de chocolate, llámese cualquiera de las marcas que hay en el mercado, de cacao, y ofrezca el producto en una alianza con esta otra empresa, ¿no? Entonces podría llegar finalmente al consumidor final, ¿sí? O podría utilizar una técnica distinta. Yo no quiero llegar solamente al consumidor final, sino que quiero incrementar mis ventas por parte de los mayoristas. Entonces voy al mayorista al mismo tiempo, porque no solamente voy al supermercado, sino también un mayorista que va a, por ejemplo, cadenas de hoteles, que va a, no sé, llámese cruceros, a minas, a catering que hay en minas, y a ellos no voy a utilizar la técnica de irme a la base en la mina para hacerle probar, sino que ahí lo que yo voy a hacer es dar un mejor precio para poder colocar el producto en un catering, por ejemplo, y que se le dé el mismo desayuno a todos los mineros que asisten al campamento, ¿no? Entonces estoy utilizando ambas técnicas, la de push y la de pull, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto, si lo integramos con un poco el tema del transporte, antes de pasar como a la siguiente parte, hablábamos de que había que adecuar el tipo de transporte para poder llegar. Exacto. ¿No? Entonces nosotros utilizamos la infraestructura urbana para poder llegar a los centros comerciales, a los supermercados, que hoy en día, como mencionábamos en la anterior entrevista, ya establecen ciertos parámetros horarios en los cuales uno puede dejar mercadería en el supermercado. Y usualmente lo que tú haces es consolidas carga muchas veces, ¿no? Tú tienes que llegar a un supermercado con un tipo de producto y la distribuidora funge de eso. Yo tengo esta cantidad de producto que va a llegar al supermercado de este cliente, de este productor, tengo este otro tipo, la consolido en un camión porque voy a llegar al supermercado y voy a esperar probablemente 3 horas a que me atienda. Entonces, si cada uno de los fabricantes o distribuidoras mandara un producto al mismo tiempo al supermercado, no tendría ninguna lógica esperar 3 horas para que atiendan un producto, 3 horas más para que atiendan otro producto, y los costos se incrementarían, ¿no? Claro. En cifras, no tengo una cifra oficial, pero se habla mucho, se especula mucho de que hay un 70% de penetración en el mercado a través del sector tradicional, es decir, de bodegas, frente a un 30% que va a supermercados. ¿Y por qué? Porque las condiciones de nuestro país hacen que en el día a día tenga mucha influencia para la mayoría de los peruanos. Hay muchos peruanos que no tienen un ingreso permanente mensual, que no tienen una capacidad de endeudamiento, entonces viven con los ingresos que ha generado el día o la semana, son jornaleros, ¿no? Claro. Entonces, esto hace que la ama de casa o la persona a cargo de la preparación de los alimentos en casa prefiere la bodega porque va en ese momento, compra una pequeña porción de lo que necesite como insumo para poder cocinar ese día y vuelve el día siguiente dependiendo del ingreso que haya tenido ese día y proyectándose. Hay días que tiene ingresos fuertes y que podría preferir comprar carne frente a otro día que podrían ser menores y podría utilizar preparar menestras, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, nuestro mercado tiene esa característica especial que hace que todavía la penetración de los supermercados o ventas vía retail no tenga tanto porcentaje de penetración, ¿no? O también el tema de los costos, ¿no? A veces inclusive amas de casa pues que, qué bonita la oferta, pero en la tienda sale más como esto, lo otro, ¿no? Y tú sabes que esa es una técnica bastante curiosa que se llama Everyday Low Prices, que lo utiliza Walmart en Estados Unidos, que busca que cuando tú llegas a un supermercado encuentres muchos productos que a veces son más baratos incluso que la tienda. Había un spot publicitario que salía y decía, por favor, dame 3 atunes y daba 5 soles, creo. Y la señora, no, eso no cuesta 5 soles, pero eso está en la tienda, ¿no? Pero aquí no. Entonces anda a la tienda. Pero esa estrategia de marketing tiene un segundo efecto, un efecto colateral. Cuando tú vas a un supermercado a comprar y, vas con tu catálogo, con los precios que están en oferta, vas eligiendo, no siempre te vas a comprar ese tipo de productos, sino que compraste el arroz y la menestra que estaba barata. Pero justo dices, oye, un día voy a hacer pastas. Y volteas y está la pasta a un precio no oferta. Tal vez un poco incluso sobrevalorado, está un poco más caro que en el mercado, pero
como estás en el momento y dices voy a hacer las compras de una vez para la semana, picas el producto, ¿no? O las golosinas que están en la línea de cajas también, ¿no? Que siempre tienen un sobrevalorado. Y el niño que está a tu costado y que, ¿no? Y como que está jalando. Exacto, tiene un segundo efecto. Y bueno, ya son estrategias de marketing del tipo de enfoque, ¿no? El hecho de que tengas una góndola con golosinas cerca a caja es eso, ¿no? Para que cuando estés esperando, volteas la mirada de un lado a otro, estás mirando qué sucede, qué llevas, estás pensando cuánto te va a salir la cuenta. Y las personas que te acompañan probablemente es, oye, mientras pues voy esperando comer un chocolatito, y, ok, voy a jalar unos dulces, unos caramelos. Nunca hay pierde en las tiendas por departamento. Eso, pues, nunca ¿no? hay pierde. Bueno, hemos hablado entonces de los canales de distribución, qué es la estrategia de cada canal. Tenemos otros puntos más que mencionar, si nos ayudan con las láminas que estaba colocándose justamente hace unos instantes. Queremos mencionar sobre ello. A ver, son fáciles de determinar, implícitas también. Distribución intensiva, esto quiere decir que quieres llegar al mayor número de puntos. Dicen que hoy en día Gloria llega a mayor número de puntos de venta que Coca-Cola. Donde no hay Coca-Cola, sí hay Gloria. Es lo que dice al menos en la misma fábrica, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a la isla de Amantaní en Puno, probablemente vayas a una bodega y a veces puede ser muy complicado o complejo que un producto llegue a esta isla. Sin embargo, podrías encontrar productos básicos, una canasta básica familiar, que son leche, necesariamente arroz, azúcar, ¿no? Son elementos necesarios y básicos que la vas a encontrar en esta bodega, ¿no? Creo que en Amantaní hay 2 bodegas, únicamente una bodega es una locura como debe de llegar, porque son creo 6-5 horas, si mal no recuerdo, en lancha, ¿no? En chalupa, desde Puno a la isla, ¿no? Una locura. Bueno, tenemos la distribución exclusiva, que hablábamos que es bastante limitada en cuanto al tipo de producto que quieres vender. Teníamos, voy a dar un ejemplo así a grandes rasgos, el tema del diseñador, ¿no? Un diseñador de alta costura no quiere que sus productos sean tan comerciales por el hecho de que es una baja producción y quiere tener una mayor rentabilidad por el producto porque es su diseño y su marca propia, ¿no? Entonces es exclusivo para ciertos sectores. Y en el tema de la distribución selectiva, que es un poco más holgado que la exclusiva, pero que está enfocado a ciertos sectores, ¿no? Vino hace poco Guaraná, pero no la Guaraná clásica que nosotros conocemos aquí, sino la fabricada por Antártica, que está en Brasil, que es otro tipo de sabor, también a base de la misma fruta. Y las tiendas o los supermercados que comercializaban este tipo de producto eran sector AB, por el hecho de que era un producto nuevo, poco conocido, solamente lo has probado cuando has viajado al extranjero. Entonces la estrategia del marketing estaba enfocada básicamente a este sector, ¿no? Entonces haciendo una selección del tipo de producto. Y a continuación hablamos de lo que es la integración vertical y la horizontal, ¿no? En la integración vertical podemos hablar de la corporativa, que son cuando los fabricantes poseen sus propios distribuidores, mayoristas o detallistas, y puede ser hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Vuelvo al tema de Gloria, no sé por qué hoy día nos hemos empecinado con Gloria, pero Gloria tiene su propia empresa mayorista, Prodaxa, si mal no recuerdo, la cual se encarga de transportar y distribuir de forma mayorista los productos que fabrica la empresa, ¿no? También tiene una empresa de transportes, ¿no? Que le da esos servicios directamente. Entonces ha ido armando parte de la cadena de distribución, integrando el canal de distribución de forma vertical, ¿sí? A diferentes niveles: fabricante, mayorista, minorista y finalmente consumidor. Mientras que tú hagas una integración de este tipo, estás hablando de integración vertical. Y todos les pertenece a ellos. Es correcto, finalmente es rentable por todos lados, ¿no? Bueno, antes de seguir continuando, ¿le parece si hacemos una brevísima pausa y regresamos para seguir compartiendo con el señor Daniel Morey? Él es gerente de T-Transporto. Estamos hablando sobre el tema de cadenas de distribución aquí a través de T-Vial. Regresamos. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial.
Amigos, regresamos, estamos compartiendo con el gerente Daniel Morey, estamos hablando sobre el tema de cadenas de distribución y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tema que pareciera que no tuviera demasiado, no estuviera muy inmiscuido con el tema de transporte, pero en realidad sí, ¿no? Porque hay una interacción ahí permanente con el tema de la logística urbana, como hemos mencionado en algunas otras entrevistas. Sí. Sí, en definitiva tiene una vinculación, ¿no? Y hablamos un poco de lo que era la integración de estos canales de distribución. Mira, y lo que pasa es que cuando desarrollé este tema, cuando conversábamos para poder sentarnos una vez más aquí a exponer el tema, yo he revisado algunas de las entrevistas que has tenido aquí a lo largo y muchas veces, como he dicho bien al inicio, decían el transporte está vinculado a todo tipo de actividad económica, ¿no? Necesariamente vinculado. Si nosotros hacemos una analogía con un cuerpo humano, podríamos decir pues que el productor, el fabricante viene a ser como el cerebro, ¿sí? Y las venas vienen a ser como nuestra infraestructura vial y la sangre vendría a ser como las unidades de transporte, ¿no? O sea, tenemos que llevar esta mercadería alrededor del cuerpo, pero nos estamos olvidando de algunos órganos importantes que aparecen en el camino, que son los que hacen la distribución específica para llegar al intestino grueso, para llegar directamente, o sea, dilucidar el tema de las vitaminas por aquí, las proteínas, los carbohidratos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el tema del transporte. Por eso decidí un poco hablar del tema de la distribución, porque los distribuidores, el canal, los mayoristas, minoristas, vienen a ser un poco estos órganos que a veces los dejamos un poco de lado, pero que son los que transforman y generan las cargas que finalmente estas unidades de transporte van a movilizar a través de la red vial, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hemos hablado, como les mencionábamos en el bloque anterior, sobre la distribución intensiva, exclusiva y selectiva. Y bueno, tenemos otros puntos más que mencionar y vamos a terminar hablando de figuras poco conocidas, que es un tema muy, muy interesante que sí, también vamos a comentarlo, ¿no? Correcto. Sin embargo, antes de entrar a las figuras poco conocidas, terminemos de hablar un poquito de lo que era la integración. Claro. ¿Sí? Hablamos de la integración vertical corporativa, que es cuando una misma empresa productora tiene sus propios centros de distribución o propias distribuidoras. Hablamos también de una integración vertical blanda, cuando aquel que produce un producto o brinda un servicio busca un tercero que, sin ser la misma empresa, va a dar este servicio, va a dar el mismo producto, cobrando el productor un margen o un porcentaje sobre ello. Aquí entra la figura franquicia, la figura de la franquicia. La figura de la franquicia es algo que se está desarrollando y explotando muchísimo hoy en día en nuestro mercado. Acabamos de tener el ingreso de una de las más grandes franquicias de Estados Unidos en hamburguesas, que es Johnny Rockets, que ya tuvo todo este incidente en el feo, ya tuvo el roche, que podría ser toda una estrategia de marketing también increíble, ¿no? Pero, es cierto. Sí, claro, porque finalmente ha generado un impacto. Uno veía la plana de uno de los principales diarios y uno, o sea, ¿por qué se disculpó la cadena? ¿Y esa tienda de dónde salió? Así es. Entonces, un poco para incitar y picar, porque también es un sector al cual está enfocado y que quieren masificarlo un poco más, ¿no? Claro. El tema de la franquicia es algo que también se está utilizando desde el Perú hacia el extranjero, ¿no? Tenemos la cadena Pardos Chicken, por ejemplo, que tiene hoy en día en otros países el mismo centro o la misma logística, pero que no son ellos directamente, sino que son otras empresas que han comprado la franquicia y pagan un porcentaje de la facturación que tiene, ¿no? Un derecho de llave, que es el pago inicial por adquirir el derecho a usar el nombre, a tener el know-how del negocio, y el porcentaje respecto al tema de la facturación que va generando, ¿no? Y por otro lado teníamos lo que es la integración horizontal. La integración horizontal es algo que viene de la época incaica o preincaica. Por ejemplo, tenemos el tema de los mercados, cuando es una integración espacial. Okay. ¿Sí? Esto quiere decir que son el mismo nivel de actor económico, minorista, que se juntan y deciden cohabitar en un mismo lugar, y se generan el tema de los mercados, ¿no? Y por otro lado tenemos la integración horizontal no espacial. Esto también es una figura, ya podríamos ir entrando un poco a las figuras poco conocidas, porque es poco conocida, es lo que llaman los grupos de compras. Por ejemplo, está hoy en día algo de moda el tema de los food trucks, ¿no? Estos camioncitos que se adecúan para vender productos en diferentes hamburguesitas. fechas. Así es. Hamburguesitas ahora venden de todo, ¿no? Sí. Hay postres, hay crepes, hay un sinnúmero de cosas. Si tú tienes un camión en el cual sales a distribuir o vender hamburguesas, tienes que comprar algunos productos para poder, los insumos para poder elaborarlas. Entonces, o usualmente vas a un supermercado o a una bodega para adquirir estos productos.
Y obviamente pagas un costo un poquito más alto, ¿no? Porque es el del consumidor final. Pero si te asocias con otras, como lo han hecho ellos, hay hasta 3 asociaciones hoy en día, food trucks, y una de ellas tiene una central de compras. Eso quiere decir que son 20 food trucks, diferentes empresas, pero que tienen un comité que hace la compra para todas, porque la mayoría utiliza las servilletas, las cremas, las salsas, ¿no? A veces los embutidos. Entonces, esta central de compras lo que hace es tiene una mayor ponderación en el mercado, un mayor peso, voltea y ya no va a la tienda, sino que va a un mayorista. Un eslabón menos en la cadena de distribución y por lo tanto un mejor costo, mejor precio. Incrementan la rentabilidad al momento de vender. Entonces, existe este tipo de figuras de integración, que como te digo, son figuras explorativas porque algunos lo hacen, algunos no. Existe mucho el tema de la competencia, ¿no? Para esto los food trucks pues han entendido que hay un mismo feeling, hay un mismo objetivo y que pueden cohabitar. Claro, al unirse les va a ayudar a abaratar los costos, efectivamente, ¿no? Y ser competencia, porque son finalmente competencia, pero una competencia sana, ¿no? Interesante, ¿no? Es bien interesante, es un proyecto bien interesante. Y ahora entramos a lo que son las figuras poco conocidas, ¿no? En cuanto al tema de la distribución. Uno de ellos es el cash and carry. Compre y llévate. Exacto, ¿no? Esta figura en los 70s lo sacó Macro. Macro en España desarrolló la figura mayorista, pero sin llevártela. Eso quiere decir, tengo mi local, invierto en infraestructura, ven y cómprame. Pero tú te la llevas. Yo no asumo el riesgo de que salga de mi mercado y que pase algo. El tema del financiamiento. Hoy en día tenemos un Macro aquí que solamente acepta efectivo o que acepta un tipo determinado de tarjeta de crédito. Podríamos hablar de eso también, pero podemos hablar, efectivamente, ¿no? Pero la figura, cuando entró al Perú, mucha gente pensaba que no iba a pegar del todo por el hecho de que el peruano no está acostumbrado muchas veces a hacer la gestión de ir a comprar y traerlo, porque tenemos muchas distribuidoras que levantas el teléfono y te lo traen, muchas veces sin ningún tipo de recargo, ¿no? Pero igual ha tenido pegada. Ha tenido pegada. ¿Por qué? Porque el de a pie, que tiene un ingreso, un acceso a financiamiento, se acerca y hace compras para un mes a un menor costo. Estamos eliminando, y este es un clásico ejemplo de cuando eliminas un eslabón de la cadena del canal, cómo los precios pueden ser menores. Exacto. También hay que tener en consideración muchas veces que hay productos aquí con una corta vida de producto, la perecibilidad es corta. Eso quiere decir que el producto tiene que rotar cuanto antes y sacrifican un poco el tema de la ganancia respecto al tema de rotación. Entonces, sí es una figura que ha pegado, tiene limitantes como el tema del financiamiento. Hay restaurantes hoy en día que van a hacer sus compras a Macro por tema de precio básicamente, pero también hay ciertos costos ocultos que en la praxis tú no llegas a medir, salvo que tengas un área específica financiera, operacional, que aplique las ecuaciones y las fórmulas para decir ¿dónde está oculto ahí? Exacto, ¿no? Que es tu costo de transporte. O sea, perfecto, vas a ir a Macro a comprar. Ok, ¿cuánto vas a comprar? Ya, compras más o menos. Si hablamos en metros cúbicos, hablemos de 5 metros cúbicos, que viene a ser como la mitad de una minivan o una minivan casi llena. Cuando sales, y si tú no tienes la minivan, ¿qué haces? Tienes que tomar 2 taxis. Y tienes un costo ahí, que dices en ese momento, ok, son 15 soles, perfecto. ¿No? Y estar en Macro, en la playa de estacionamiento, no te va a cobrar, como un taxi convencional, digamos, depende ¿no? de tu distancia, ¿no? Macro tiene hoy en día pocos locales, entonces tienes que recorrer un mayor número de kilometraje. Entonces, aplica tu fórmula y di, ok, ahorré tanto por aquí y gasté tanto en transporte. Y sopesa a ver si realmente es 100% eficiente. Obviamente, si eres alguien que vive con una caja de día a día y que tienes un pequeño negocio en el cual vas, resulta rentable porque estás economizando el tema y tienes tu propia movilidad, vas y vienes y lo tienes a la mano, ¿no? Otra figura es el mayorista transportista, que es algo que no hay mucho en el país, pero es un camión que va al fabricante, adquiere un gran volumen y sale a repartir a diferentes bodegas, vendiendo en ese momento sus propios. Son autoempresarios, son autoempleos que van generando estos, pero son viajes periódicos, no siempre lo están moviendo. Digamos que tiene toda una lista ya de proveedores y le va a repartir. Correcto, ¿no? Y son inventarios mínimos los que maneja porque es lo que tienes dentro del camión, nada más. Ok. ¿No? Es el mayorista dropshipper o de despacho. Este es un nulo inventario. Este es simplemente un agente, una persona que terceriza, que se acerca al consumidor y dice, yo sé que tú consumes en volumen y usualmente estás comprando en el supermercado. Yo voy a conseguirte que el fabricante te venda de forma directa, ¿sí? A un menor costo. El
Tú vas donde el fabricante y dices, tengo este cliente que te va a cobrar tanto. Y comisionas sobre eso. Eres un comisionista. ¿Sí? También es una figura poco conocida. Y finalmente está el mayorista rack jobber o de estantería, que esto es algo que ya está más conocido, que lo tocamos hace unos momentos. Son los supermercados, llámese Wong, por ejemplo. Tienes un nuevo producto que quieres colocar, entonces Wong te dice, perfecto, ven, exhíbelo y a ver cuál es el efecto, ¿no? Nadie lo compró, qué pena, recógelo y llévatelo. No, yo no invertí nada, no hice nada más que te di un espacio físico dentro de mi supermercado para que pueda ofrecerlo. Si lo vende, ahí recién te lo compro. Te compro solamente las unidades que he vendido, la diferencia te la llevas, ¿no? Entonces, esta es una figura que se llama rack jobber o de estantería, es el tipo de distribución mayorista de estantería, que tal vez el nombre no lo manejamos mucho, que es algo que ya se da en la práctica, pero que poco a poco se está haciendo pues conocida, ¿no? Como es un poco que hemos terminado de englobar el tema de lo que es la distribución a grandes rasgos. Hay mucho por hablar acá, hay la mercadotecnia y el trade marketing, que es el marketing que se utiliza entre cadenas de distribución dentro del mismo canal, que hablábamos un poco de estas figuras del push y pull, pero que se llaman trade marketing hoy en día, ¿no? Son nombres más cliché, más bonitos, que finalmente son eso, ¿no? Bueno, esa podríamos promoción tener del producto. una serie de enseñanzas, ¿no? Por acá en producción nos decían en la pausa, está muy buena la enseñanza, ¿no? Con el abogado Daniel Morey, quien nos ha complacido en visitarnos el día de hoy. Esperamos que no sea la última. De repente sí de este año, porque Encantado, ya estamos finalizando ya prácticamente Ya no vamos este de año, vacaciones. pero hay otro tema más, ¿no? Que nos comentaba también y de repente podríamos mencionar que más adelante podríamos hablar de ello. Correcto, ¿no? Hablábamos un poco del SSTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, versus SOAT, por así decirlo. ¿Y qué sucede cuando hay un accidente de tránsito, de transporte? ¿Cómo es la interacción entre estos dos seguros? Hoy en día se utiliza más el SSTR, a pesar que aún todavía no es una obligación respecto a la actividad, pero muchos almacenes o clientes están exigiendo el SSTR para poder acceder, y eso está haciendo que desde las bases, desde el consumidor final, esté cambiando un poco la lógica del transportista, asegurando a su personal con el SSTR, y que incluso hay un proyecto de ley que exige el SSTR como obligatorio para todo el rubro de transporte, ¿no? Entonces, desde ya es importante ir conociéndolo y la mecánica de qué hacer en caso de Uy, ahí accidente. va a haber todas unas Sí, porque- quejas, protestas. Y aquí ya entra el Ministerio Sí. de Trabajo también, porque cuando hay un accidente tienes que reportar que hay un accidente laboral, y luego a veces el Ministerio de Trabajo le hace una fil, ¿no? Pone un poco el ojo en la empresa y dice, si hay peligro es porque hay algo de riesgo, quiero verlo, ¿no? Entonces viene tu visita. Un tema que podríamos desarrollar que es bastante interesante. Claro que sí. Bueno, estamos ya terminando el programa. Usted, abogado, como gerente de Transporte, supongo que puede darle algunos consejos a nuestros amigos que trabajan justamente en el tema de logística urbana, y ahora por fiestas, supongo que es un loquerío. Para todos es un loquerío, siempre en fiestas. Para todos es un Entonces, loquerío. unos cuantos consejitos para nuestros amigos que nos ven también y se dedican justamente a este rubro, ¿no? Y necesitan, pues, los consejos sabios del doctor Morey. No sé si son sabios, pero es algo que a veces utilizamos. Si tiene conductores, pónganlo frente a un espejo y dígales, ahí les presento al principal responsable de su seguridad. El conductor, al momento en que sale de la empresa de transportes, podemos ser empresarios todos, podemos tener una linda estructura gerencial, pero cuando sale el conductor, él es el único responsable de la seguridad, de su seguridad, mejor dicho, y la seguridad de los integrantes del camión. Así como, y ya esto es un tema secundario, pero es de la mercadería que está atrás y del mismo camión, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es muy importante, tiene que tener conciencia de que está manejando una maquinaria, que él tiene que tener el control siempre de esta máquina, y que si sucediera algo, lo mejor es actuar, ayudar y reconocer muchas veces que simplemente tomar decisiones equivocadas en esos momentos, ¿no? Entonces creo que es lo principal que hay hoy en día en estas fiestas, que la gente está un poco pensando en los regalos y en Papá Noel antes que concentrarse en el trabajo. Se han incrementado bastante el tema de los siniestros con choques, la gente anda un poco más estresada. Bueno, esta semana estuvo más relajada porque se pagaron muchas gratificaciones, pero esta semana que viene ya se acaban las gratificaciones. Creo que te comienza a estresarse nuevamente.
Sí, Entonces, así que a la mantener seguridad, la calma, ¿no? seguridad ante todo. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias al gerente de T-Transporto, Daniel Morey. Gracias por acompañarnos. Esperamos contar con usted el próximo año, Dios mediante, para hablar un poco más justamente sobre el seguro complementario de trabajos de riesgo versus el SOAT. Un tema que promete. Bueno, feliz Navidad para usted, próspero año nuevo para usted y su familia y la empresa. Y también agradecemos a Anatec, que siempre nos brinda a diversos especialistas, siempre con temas muy interesantes para todos nuestros amigos que nos ven a través de TVial. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chau!